Seguridad es uno de los muchos atributos o características que adquirimos cuando hemos confiado nuestra vida en Jesús, el buen pastor. Seguridad, porque la verdad es que en esta sociedad actual de los años 2000, del siglo XXI, hay mucha incertidumbre. Pareciera que ya se acabaron los planes a largo plazo y a mediano plazo. Todo el mundo está ahora cortoplacista, porque hay mucha incertidumbre en la economía, en la seguridad. Bueno, yo pienso que nuestro legado más precioso es decirle a la gente que mientras hay vida, mientras hay signos vitales, hay esperanza. Mientras haya quien predique, hay esperanza. Mientras haya quien escuche y oiga la voz de Jesús, hay esperanza. Un día creo que se callará la voz y vendrá en poder y gloria a consumar la historia Jesús. Pero siempre ha habido oposición al mensaje de Jesús. En Hechos capítulo 9, ahí está en sus pantallas. Siempre hubo oposición, pero no han podido callar la iglesia el mensaje del Evangelio. En medio de oposición, de persecución y de muerte, en medio de inquisición, en medio de difamación, ahí va el Evangelio. Y aquí tenemos un lindo ejemplo en Hechos 9. El que hacía sufrir a los creyentes en la iglesia cuando empezaba, ahora va a sufrir él por el mensaje del Evangelio. El que perseguía va a ser perseguido. El que mataba a los que predicaban a Cristo va a estar amenazado de muerte. Pablo. Eso es lo que dice Hechos 9. Saulo escapa de los judíos. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, de Pablo, y ellos guardaban las puertas de la ciudad, los que lo querían matar, y lo asediaban de noche para matarlo. Sicarios le mandaron a Saulo para que se callara. Y dice el verso 25 del capítulo 9. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por un muro, descolgándolo en una canasta. Siempre han tratado de callar los predicadores. Y la sociedad tiene eso como propósito, callar la moral y la ética de la Biblia, legislar de espaldas a la Biblia. Ha habido muchas luchas. Ahora hay un desenfreno en la sexualidad en el mundo entero, aprobando cosas que la Biblia no aprueba. Y no es que uno sea de la Edad Media, ni sea enemigo de las gentes que optan por otra preferencia sexual, sino que en la Biblia no hay cabida a ello. Pero como hay que callar la voz de los predicadores y destruir y difamar el texto bíblico, pues vamos a ver qué sociedad se construye, vamos a ver qué sociedad se destruye, alejada de estos principios. Esta sociedad se está construyendo en las arenas movedizas de las filosofías dominantes, de los hedonistas y placenteros de turno, de los comerciantes, del divino comercio y consumo. Vamos a ver dónde. Eso no construye sociedades, eso destruye familias. Pero bueno, Saulo me da el ejemplo, lo descolgaron por una canasta,
Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo porque él había sido un enemigo acérrimo y un perseguidor. Entonces Bernabé lo tomó, lo trajo a los apóstoles y les contó lo que Saulo o Pablo había predicado del camino del Señor y cómo había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, Pablo, y entraba y salía, pero oiga, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Mire, ahora son los griegos. Le predicó y le habló con argumentos Pablo a los judíos y les mandaron unos sicarios para que acabaran con él y tuvo que ser descolgado por un muro y en una canasta para escapar con vida. Se fue a los griegos y dice el versículo 29 que hablaba denodadamente en el nombre de Jesús y discutía con los filósofos griegos y con los griegos, pero ellos, sin argumentos, procuraban matarlo. Cuando usted grita en una discusión, le recomiendo, no grite con la voz, suba sus argumentos más bien, no suba la voz. Cuando no tenían argumentos querían matarlo. Cuando supieron esto, sus hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso de vuelta. Entonces, en medio de esa persecución y esa discusión de Pablo con judíos y con griegos, la iglesia, en vez de ser acobardada, crecía. Y la iglesia tenía paz en Judea, en Galilea y Samaria. Y era edificada. Y la gente andaba en temor del Señor y acrecentaban las iglesias, se multiplicaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Yo pienso a veces, queridos y amables buscadores y televidentes, que lo que está haciendo falta en nuestras queridas ciudades y países es que persigan o nos persigan a los cristianos y nos amenacen, porque eso nos va a exacerbar y con más vehemencia y de nuevo hablaremos del mensaje del Evangelio. Lo que pasa es que la iglesia cristiana se adormeció, se asimiló, se acomodó. Y entonces no podemos decirle a la gente que la Biblia prohíbe la homosexualidad porque entonces nos atacan. Entonces nos tenemos que asimilar y quedarnos callados, pues no, la Biblia no acepta al borracho, la Biblia no acepta al fornicario, la Biblia y la palabra de Dios y Jesús no acepta al promiscuo sexual, ni al borracho, ni al que se echa con varones siendo varón, ni al que se echa con mujeres siendo mujer, ni al que tiene relaciones con animales, zoofilia, ni a los depravados, ni a los corruptores de menores, ni a los asesinos, ni a los corruptos políticos, ni a los ladrones, ni a los que le echan mano al fisco nacional, ni a los afeminados. Aquí, señoras y señores, allí está la constitución del reino y la sociedad ideal para vivir felices. Aquí nos exhortan a luchar contra la injusticia, contra la pobreza, contra la desigualdad, a ser parte de la solución, a no ser parte del problema, a hacer luz en las tinieblas y sal en medio de la corrupción. Entonces, ¿qué? Esperamos que en esta decadencia de esta bola de nieve nos arrastre a toda la sociedad y nadie habló en contra, nadie gritó que hiciéramos un alto. Por lo menos en esta tribuna una cosa dirán, hubo alguien que exhortó, como en la época de los profetas. La sociedad estaba desbocada haciendo lo que quería y Dios levantaba un profeta y el profeta a veces decía, pero es una tarea muy ingrata, me van a odiar, me van a matar,
Y lo que Dios le decía al profeta era, bueno, sé que es una tarea difícil, algunos te escucharán, no todos, pero por lo menos sabrán que hubo profeta entre ellos. Te advierto, amable televidente, que a pesar de la oposición de judíos y griegos, Pablo y los que emulamos a Pablo, seguiremos proclamando el mensaje del Evangelio hasta que Jesús venga y mande a parar. Jesús viene y establecerá ya no el reinado ni el gobierno de sus enemigos, sino que Él reinará con sus amigos y vendrá milenios de paz, refrigerio y la primavera del Espíritu Santo a nuestras tierras. Ven, Señor Jesús, y mientras que llegas, seguiremos predicando como Saulo y Pablo, aunque se levanten judíos y griegos con amenazas de muerte. Ven, Señor Jesús, te espero con anhelo para que pongas en cada lugar con justicia a todo el engaño y la mentira y la corrupción de este momento. Hay esperanza en Jesús. Si no viene en el transcurso del día, mañana nos encontramos. Que el Señor le bendiga.